con el economista Agustín Echevarne, es también el director del Centro de Investigación Libertad y Progreso, la Fundación Libertad y Progreso. Nos atiende Echevarne. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá Mauro y Camila los saludamos. Muy bien, buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes. ¿Qué ¿Cómo le tal? va? ¿Cómo le va? Bueno, Agustín, estuvimos tratando de repasar un poco las medidas que ha anunciado el ministro de Economía durante el fin de semana, también el efecto que ha generado hoy en la baja de los dólares financieros, también en algún sentido del blue. Pero no sé si tiene que ver con eso el objetivo. Cuéntenos desde su perspectiva qué es lo que significa lo que ha anunciado el gobierno durante el fin de semana, esto de secar completamente la plaza de pesos, de vender solamente los dólares comprados en el contado con liquidación, un poco para que se entienda si es que podemos, a ver. Claro, lo que ocurrió es que en los últimos meses se fue formando la idea de que en el tercer trimestre íbamos a salir del cepo cambiario, porque todos sabemos que la idea del gobierno es tener una economía libre, y obviamente el cepo cambiario es algo que heredó del gobierno anterior, pero que ellos lo consideran un programa de transición mientras salías el Banco Central, el balance del Banco Central que estaba detonado, porque tenías reservas netas negativas en 12.000 millones de dólares y tenías una deuda remunerada del Banco Central que equivalía a 3 veces la base monetaria y con una tasa de interés de 282% anual, vos mirabas eso y decías, acá hay una hiperinflación metida dentro del Banco Central. Entonces, ¿qué ocurrió? El gobierno se fijó la idea de primero sanear el Banco Central y atacar las causas de la inflación, que es el déficit fiscal. Pero se pensaba que eso iba a durar los primeros 6 meses y que después íbamos a ir a salir del cepo cambiario, ir a la libertad, a una unificación monetaria para no tener tantos tipos de cambio diferentes y demás. Y cuando llegó el momento, todavía no se terminó el proceso del saneamiento del central. Pero lo que pasó el fin de semana es que el gobierno ratificó el rumbo. Y dice, va a eliminar todo tipo de emisión monetaria, pues si nosotros miramos los primeros 7 meses del año, en realidad hubo emisión monetaria importante, pero por factores que se fueron eliminando. Por ejemplo, primero eliminó el déficit fiscal, y por lo tanto ya dejaste de emitir para el déficit fiscal, pero te quedaba el déficit cuasi fiscal, que es esto que estoy mencionando, que son los pasivos remunerados, que antes eran las LELIQs y las LEVAX, o después los FASES, ¿no?, del Banco Central. Ahora eso se terminó porque se pasó directamente al Tesoro, y esa es la gran diferencia que está tratando de explicar el gobierno, que ahora los intereses de toda esa deuda, como son del Tesoro y no del Central, no se van a pagar con emisión monetaria, sino con superávit fiscal. Y te queda la otra forma en que emitía dinero, que era para comprar reservas. O sea, pasamos de un terreno muy fuertemente negativo de reservas netas a un terreno que ahora está levemente negativo, o sea, recuperaron cerca de 11.000 millones de dólares, pero lo que dicen ahora es, ya no voy a comprar más reservas emitiendo, sino que lo que voy a hacer desde ahora en adelante es comprar reservas con superávit fiscal, es decir, voy a profundizar el camino. Y esa es la respuesta que vimos hoy del mercado de dólares, digamos, de los tipos de cambio con respecto al dólar, que reaccionó positivamente a esa explicación. Sin embargo, todavía falta que haya una confianza mayor en el mercado internacional y que entonces veas una mejora en los precios de los bonos, ¿no?, que hoy todavía no se notó. Es decir, digo, por lo que vamos entendiendo, va a seguir habiendo emisión, nada más que va a ser para intervenir en el contado con liquidación y el sobrante que quede para las reservas. No, en realidad ya no va a haber emisión. Lo que están diciendo es, sí, digamos, ahora tenés un superávit gemelo. Por un lado tenés superávit primario, o sea, con respecto al Tesoro, y después tenés superávit comercial, en el mercado, o sea, en las exportaciones e importaciones. Esas dólares que van a sobrar en el mercado comercial, el Banco Central, como tienen que liquidar en el Banco Central lo compra, pero al tipo de cambio oficial, pero y al 20% al tipo de cambio de contado con obligación. Viste que tenés el blend, que es 80% por el mercado oficial, 20% por el blend. Argentina siempre es un lugar especial, ¿no?, porque todo es complicado. Entonces, por eso acá sabemos más de economía de cualquier parte del mundo, porque estamos hablando de estos temas todos los días.
pero digamos, como liquidar, lo que hace el Banco Central es que va a pagar los dólares a ese tipo de cambio que es menor al del contado con liquidación, se va a dar vuelta y los va a vender en el contado con liquidación y se va a ganar la brecha. Por eso es que tiende a caer, digamos, a haber una oferta de dólares en el contado con liquidación y la brecha tiende a caer, y eso es lo que comprendió el mercado y se anticipa, y por eso hoy salieron a vender más francamente. Sí, en definitiva es como una especie de legalizar lo que antes era como un rulo, lo que se le decía el rulo, entiendo que es así, para comprar barato, vender un poco más caro y quedarte con la diferencia. Claro, pero lo hace el central, lo hace el Banco Central. No es que lo hace el sector privado, sino que lo hace el Banco Central. Mientras termina de consolidar el balance, porque la idea es que después esto tiene que ser un programa de transición, pero claramente esto no es un programa que puedas llamar liberal, ¿no? O sea, los liberales tenemos claro que vos no podés fijar a largo plazo varias variables al mismo tiempo. Estás fijando el tipo de cambio, estás fijando la tasa de interés y estás fijando la cantidad de moneda. Entonces eso requeriría tener un conocimiento absoluto de todo lo que ocurre en la economía, y justamente en realidad decimos que eso es imposible. Lo que pasa es que en el corto plazo estás haciendo un programa de transición para sanear el Banco Central. La contracara de eso es que los argentinos estamos haciendo un esfuerzo doble. Un esfuerzo normal es no emitir para no tener inflación, pero un esfuerzo doble es no emitir para no tener inflación y además recomponer el Banco Central. Es un esfuerzo doble, porque tenés que recomponer las reservas del Banco Central y pagar la deuda. Tenés que pagar la deuda del Banco Central como mínimo, suponiendo que la deuda del Tesoro la vas a refinanciar, o sea, vas a ir pagando los intereses, pero vas a refinanciar el capital. Pero de todas maneras estás haciendo un esfuerzo doble. Te diría que a mí hay dos cosas que me parecen interesantes de lo que está pasando. Una es que obviamente esto tiene un costo en términos de actividad económica, que lo estamos viviendo, en términos de que la gente está pagando las tarifas que antes no pagaba, entonces tenés un ajuste que te duele en el bolsillo a una buena cantidad de argentinos. Pero sin embargo, lo siguen apoyando al presidente, es decir, como que la gente sabe que esto era necesario, que era imposible seguir con el esquema anterior. Lo otro que no se habla mucho, pero que yo creo que es esencial empezar a explicarlo, es que lo que va a cambiar Argentina, además de tener una moneda sana, que en algún momento la vamos a tener, es que se hagan las reformas estructurales profundas. Porque lo que está haciendo Federico Sturzenegger es revisando 3.000 leyes de la Argentina, donde hay un montón de, de escritos o de frases que son prebendas, protecciones, dádivas, ¿no? Pequeños negocios, grandes negocios para empresas privadas, que son lo que llamamos los empresarios, distinguiéndolo de los verdaderos empresarios. Es decir, los que ganan plata por conseguir una prebenda, una protección especial, algo del Estado. Y lo que quiere hacer es transformar todo eso. Y por ahora, con la ley bases y el DEU, eso se transformó apenas el 20% de lo que quieren hacer. Esa va a ser la transformación profunda de la Argentina, porque va a ser una economía mucho más libre, mucho más competitiva, y vas a ganar plata digamos, haciendo bien a la gente en los mercados y no ganando plata en la casa de gobierno. Mientras tanto, para volver al tema de lo que sucedió el fin de semana y de lo que puede pasar en estos días, recién dijiste, esto no es un programa liberal o no son medidas que tomaría un gobierno liberal. ¿Por qué decís eso y en todo caso, por qué las tiene que tomar el gobierno de Milei? Bueno, porque claramente digamos, un economista liberal entiende que las variables del mercado tienen que ser libres. No tenés que tener un cepo cambiario y distintos tipos de cambios. Siempre hemos estado en contra de eso. Y entonces lo que estás diciendo es solamente estoy haciendo esto mientras recompongo las reservas del Banco Central y logro tener un Banco Central que esté equilibrado. Porque la gran diferencia entre este momento con los años pasados es que el año pasado tenía cepo cambiario, el anterior también. Pero además, el año pasado perdieron 27.000 millones de dólares el Banco Central. Ahora recuperaron 11.000 millones de dólares. Entonces se están usando el mecanismo pero en sentido inverso. Y en realidad es un mecanismo que no debería existir. Vos tenés
hay como distintas formas que vos podés tener en un mercado de cambios. Totalmente libre, con tipo de cambio libre, entonces simplemente controlás que no haya emisión monetaria para que no haya inflación, entonces tenés metas de inflación, que es lo que tienen la mayor parte de los países del mundo, pero lo que dicen es, yo voy a tener un objetivo de 2% anual, no mensual, anual de inflación, y vas a eso, que es lo que hicieron en Perú, por ejemplo, o incluso en Brasil, que por ahí no llegan al 2% anual, pero tienen 4% anual de inflación, con metas muy estrictas. Es decir, no se utiliza el Banco Central para hacer populismo. El Banco Central se utiliza para tener una moneda sana. Acá no, acá sí es un desastre total. La otra alternativa es, por ejemplo, la regla de la convertibilidad, un tipo de cambio fijo y solamente emito dinero contra el ingreso de reservas. La tercera alternativa es la dolarización. Digo, elimino la moneda local porque no soy capaz de manejar un banco central, y hay muchos países en el mundo que lo han hecho, y adopto otra moneda. Por ejemplo, Irlanda. Entonces, Irlanda no puede tener su moneda, Italia no puede tener su moneda, Francia no tiene su moneda, sino que lo que hacen es delegan la política monetaria en algo que ellos no controlan, que la política, que los políticos no pueden controlar, es decir, el Banco Central Europeo. Agustín, ¿usted cree que el gobierno sigue firme con la idea de la dolarización? Bueno, están yendo a una especie de dolarización endógena, que es lo que están hablando ahora. La diferencia es que el plan original de dolarización, que a mí me gustaba, es que si vos dolarizabas inicialmente, por ejemplo, en diciembre del año pasado, después hay que ver por qué no se hizo, porque no había suficientes dólares, porque el Banco Central estaba demasiado destrozado y demás. Pero si se hubiera podido hacer, la gran ventaja que tiene es que ya tenés un tipo de cambio fijo, ya sabés cuál es, y se va desapareciendo la moneda local que justamente no sos capaz de administrar, porque no lo hemos logrado hacer desde 1975, no un gobierno. Ningún gobierno, salvo Menem, Cavallo, ese pedacito de 10 años que tuvimos convertibilidad, con esa ley muy estricta, el resto tuvimos un promedio de inflación altísima que destroza los salarios de la gente. Entonces, si aceptás eso, vas a la dolarización, lo que tienes es que sincroniza todas las expectativas. Entonces baja mucho más rápido la inflación, baja más rápido la tasa de interés, se expande el crédito y es un programa expansivo. En lugar de este programa que es mucho más duro, porque tenés que bajar la inflación convenciendo a la gente de que vas a ser muy duro, el otro es un programa donde la gente se convence automáticamente, porque ahora son dólares y dejan de ser pesos, entonces ya pensás en dólar, porque recordemos, los argentinos ya elegimos el dólar. Si vos pones la libertad de monedas, los argentinos elegimos el dólar. Hoy tenemos 10 veces más dólares en billetes que pesos. ¿Sabían eso? O sea, si vos mirás todos los billetes que hay en Argentina y comparás los pesos contra los dólares, hay 10 veces más en Argentina, no los que tienen en el exterior. Adentro de nuestro territorio hay 10 veces más billetes dólares que pesos. Sí, el tema es quién los tiene, porque si muchos o si pocos tienen muchos dólares, medio que da lo mismo esa cuenta. No, porque eso está totalmente distribuido. De hecho, los más millonarios no tienen dinero físico, tienen el dinero en cuentas afuera, no sé, en inversiones, en un montón de cuestiones. Acá estás hablando de un montón de gente que justamente ahorra en dólares billetes. ¿Y por qué no ahorran en dólares billetes los grandes millonarios o las personas que tienen grandes habilidades financieras? Muy simple, porque el dólar billete también se deprecia. Por ejemplo, si vos te quedaste durante 20 años con dólares en el cajón, hoy tenés la mitad de la plata. El dólar se devaluó la mitad. Sí, claro. O sea, comprás la mitad del producto. Pero justamente por eso es mucha, no sé si mucha gente, estamos hablando de 47 millones de argentinos, pero no sé si todos tienen un ahorro en dólares, y en todo caso es un ahorro, no se cobra en dólares, digamos, no vuelve a ingresar ese dinero. Pero precisamente es un ahorro que hoy no está en el sistema y por lo tanto no sirve para dar crédito. En un país normal ese ahorro va al sistema financiero, entonces se multiplica el crédito. En Argentina es ridículamente chiquitito el sistema financiero y tenés un sistema financiero más potente, más fuerte y crece mucho más rápido la economía. Así es, un poco de lo que está marcando de la dolarización endógena es esto, que la gente se desprenda o empiecen a circular los dólares que se tienen guardados y que dejen porque va a haber menos peso, ¿no? Como ya plantea el gobierno,
la base monetaria va a quedar intacta. ¿Esa es la idea, decís vos? Lo que pasa es que eso ocurriría si lográs generar confianza y además tenés que cambiar el sistema impositivo. Porque Argentina tiene un sistema impositivo que destroza al ahorrista, destroza a la persona que produce, destroza a la persona que ahorra. Es decir, tenemos un sistema impositivo espantoso, hay 156 impuestos. Pero si vos tenés un sistema impositivo más razonable, que no estás matando a la gente, sino que estás cobrando algo razonable, entonces ahí es un tema de qué es lo que te conviene hacer y te termina conveniendo estar en blanco. Porque hoy una empresa que está en negro, ok, paga menos impuestos porque no puede pagar esa enormidad de impuestos que le cobran. Pero ¿cuál es el problema que tiene? No tiene acceso al crédito. Una empresa que está en negro no puede mostrar un balance con ganancias que va creciendo todos los años. En cambio, en los países que funcionan bien, en Europa, en Estados Unidos, una empresa que tiene una buena idea, la pone en práctica, empieza a ganar plata, inmediatamente puede crecer muchísimo más rápido porque tiene acceso al capital. Entonces lo que importa son las ideas y no el capital. El capital es fácil de conseguir. Lo que es difícil de conseguir son las ideas. En Argentina vos podés tener una vida muy buena, pero no conseguís capital para financiarte. Eso es un poco lo que le falta al gobierno, digo, bajar la carga impositiva y que se empiece a ver este sistema de créditos. Pero sin duda, Argentina con el sistema de impuestos actual no funciona. O sea, el gobierno actual está recién empezando la transformación. Acá tuviste décadas de aumento del gasto público, aumento de los impuestos, hasta que mataste al sector privado. Y cuando mataste al sector privado, creciste más el sector público todavía, y pasaste de tener 2 millones de empleados públicos a tener 4 millones de empleados públicos porque no encontraban empleo en el sector privado. Y después metiste los planes sociales y hiciste un desquicio. Y después hicieron además una corrupción fenomenal y le dieron pensiones por invalidez a gente que no era inválida. Pero estamos hablando de millones de personas. Porque pasaste de 77.000 personas que tenían pensión por invalidez a 1.250.000. Es absurdo, es como si hubieras tenido una guerra. Con una inmensa corrupción distribuyeron plata por todos lados. Fueron destruyendo la economía real. Ese es el problema, que tenés que reconstruir décadas de desastres. Lo último, Agustín, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Ves que este recalentamiento de las últimas semanas de los dólares pueda influir en un indicador que venía celebrando el gobierno, que es la baja de la inflación, a pesar de que había subido unas décimas en el último mes? ¿Cómo ves que puede venir para este mes de julio? Bueno, recién el equipo mío me acaba de pasar los datos de la segunda semana y la proyección que me están haciendo es que este mes va probablemente a estar en 4,2%. Pero efectivamente podría haber sido menor sin este ruido que ha generado el aumento del tipo de cambio. Que por supuesto esos ruidos, ¿qué es lo que te genera? Porque vos cuando pones los precios en el supermercado, cualquier empresa que tiene que fijar sus precios, los fija en función de sus expectativas futuras. Entonces, si cree que esto se desmadra, y por las dudas te sube el precio, porque tiene miedo. Si en cambio confía en que esto va a ser cada vez menor la inflación, entonces lo que mira son sus estanterías. Mira si se está vendiendo o no se está vendiendo. Si no estás vendiendo, tendrías que tender a bajar precios, no a subir precios. Pero como vos sabes que del otro lado están tus costos, o sea, vos tenés que reponer la mercadería, tenés que tener claro que no se va a desmadrar la inflación. Porque si no, preferís no vender, pero que no se te desmadre el negocio. ¿Se entiende? O sea, cuanto más vas a la racionalidad, cuanto más siguen bajando los precios, si el tipo de cambio está tranquilo, si todo está tranquilo, entonces vos vas mirando tu estantería, lo que querés es vender más, y para vender más tenés que bajar los precios. Muy bien, Agustín, gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.